Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en la oscuridad? Hoy los llevaremos a un lugar donde las sombras respiran, donde los muertos susurran y donde la curiosidad tiene un precio que nadie está preparado para pagar. El susurro de las sombras en el cementerio olvidado no es solo una historia de terror. Es una advertencia. Una advertencia sobre Black Hollow. Un cementerio abandonado donde las lápidas no tienen nombres, solo símbolos que sangran. Donde un historiador recibe cartas escritas con tinta que no seca, invitaciones de algo que lo espera bajo la tierra. Donde los rituales olvidados despiertan y los rostros robados gritan en la noche. Esta es una historia sobre ciclos malditos, entidades hambrientas y la línea borrosa entre los vivos y los que nunca se fueron. ¿Creen estar preparados? Porque una vez que crucen las puertas de Black Hollow, no habrá vuelta atrás. Si se atreven. Empecemos. La llamada desde el más allá. El sobre negro llegó un martes, cuando la lluvia golpeaba los cristales de la ventana como dedos esqueléticos buscando entrar. Daniel Mercer, historiador especializado en cultos desaparecidos, lo encontró sobre su escritorio, sin remitente, sin sello. Solo su nombre escrito en una tinta oscura que olía a cobre y tierra mojada. Al abrirlo, un escalofrío le recorrió la columna. Dentro, una hoja de pergamino amarillento, con un mensaje en letras temblorosas. Busca el lugar donde los muertos no descansan. Donde las lápidas lloran sangre y las sombras susurran nombres que no son suyos. Ve al cementerio de Black Hollow antes de la luna llena. Ellos te esperan. No había firma. Solo un símbolo dibujado al final, un ojo dentro de un triángulo invertido, con una gota roja deslizándose de la pupila. El camino a Black Hollow. El pueblo de Black Hollow no aparecía en los mapas modernos. Solo en documentos del siglo XVIII, donde se lo mencionaba como un asentamiento que desapareció en una sola noche. Las crónicas hablaban de luces azules sobre las tumbas y gritos que se ahogaban en la niebla. Daniel condujo hasta el lugar bajo un acero plomizo. El camino se estrechó, los árboles se enredaron sobre él como garras, y de pronto, el coche se detuvo. El motor murió sin razón. El silencio era absoluto. Al salir, el aire apestaba a carne podrida y azufre. Una neblina baja se arrastraba sobre el suelo, y a lo lejos, entre la maleza, divisó las primeras lápidas. El cementerio de los sin nombre. Las tumbas estaban desalineadas, como si algo las hubiera empujado desde abajo. No tenían nombres, solo símbolos grabados a mano, espirales, ojos, lenguas bifurcadas. Al acercarse, Daniel notó que los surcos de los grabados goteaban un líquido espeso y rojo. «¿Qué demonios?», murmuró, tocando una lápida. La piedra estaba caliente, como si algo vivo latiera bajo ella. De pronto, un susurro le rozó la nuca. Daniel se dio vuelta. Nadie. Pero el susurro vino de nuevo, esta vez desde todas direcciones, como si las propias sombras hablaran. «Has venido». Ellos lo sabían. El primer encuentro. Entre las tumbas, algo se movió. Una figura alta, envuelta en harapos negros, emergió de la niebla. No tenía rostro, solo un vacío donde debería estar la cabeza. «¿Quién eres?», gritó Daniel, retrocediendo. La criatura alzó una mano huesuda. Detrás de ella, más siluetas surgieron, todas iguales, todas avanzando hacia él. «Tú no llamaste. Las cartas son sangre. La sangre es puerta». Daniel sintió un dolor agudo en el pecho. Al mirar hacia abajo, vio que el símbolo del sobre el ojo sangrante se había marcado en su piel, como una quemadura. La revelación. Las sombras lo rodearon. Una voz múltiple y gutural resonó en su mente. «Eres el elegido. El que abrirá la puerta. Los muertos no están muertos. Solo esperan». Y entonces, el suelo tembló. Las lápidas se partieron, y de las grietas surgieron manos esqueléticas, seguidas de cabezas deformes, bocas abiertas en gritos silenciosos. Daniel corrió, pero las sombras lo seguían, susurrando. «No puedes escapar. Ya estás aquí, como nosotros». Al llegar a su coche, el motor arrancó solo. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vio algo imposible, su reflejo sonreía, con los ojos completamente negros. Las sombras que respiran. La pesadilla que no termina.
El sueño comenzó igual que siempre, el olor a tierra mojada y hierro. Daniel Mercer despertó sobresaltado en su cama, el pecho ardiendo. La marca del ojo invertido palpitaba bajo su camiseta, como un segundo corazón. Afuera, la luna llena bañaba su habitación con una luz lechosa, demasiado brillante, demasiado deliberada. Se incorporó y notó algo en el suelo, huellas de barro. No eran suyas. Formaban el camino desde la ventana, cerrada o abierta. No lo recordaba, hasta el borde de su cama. Y entonces, lo escuchó. Un susurro. «Ya estás despierto». La voz venía de dentro del armario. El reflejo que habla. Daniel se acercó con la respiración entrecortada. Con un movimiento brusco, abrió la puerta del armario. Nada. Solo su ropa colgada. Pero el espejo interior estaba empañado, y en él, alguien había escrito con un dedo: «Black Hollow te necesita». El vaho goteaba como lágrimas. «¿Quién está jugando conmigo?», gruñó, limpiando el espejo con la mano. Entonces, su reflejo parpadeó. Por un instante, no lo imitó. En vez de eso, sonrió una sonrisa demasiado amplia, con dientes afilados, antes de volver a la normalidad. Daniel retrocedió, golpeando la mesilla de noche. Una fotografía se cayó. Era él, de niño, frente a la tumba de su abuelo. En Black Hollow. ¿Cuándo? Yo nunca. No recordaba haber estado allí antes. Regreso al cementerio. El coche parecía conducirse solo. Las carreteras se torcían como venas enfermas, guiándolo de vuelta al cementerio. Esta vez, la neblina era más espesa, casi sólida. Al bajar, el suelo crujió bajo sus pies. No eran hojas secas. Eran huesos pequeños. Las lápidas parecían haberse movido, formando ahora un círculo perfecto alrededor de un montículo de tierra recién removida. Y en el centro, una figura arrodillada. Vestía un traje negro, raído, de otra época. Su cabeza colgaba hacia adelante, pero cuando Daniel dio un paso, se enderezó con un chasquido cervical. No tenía rostro, solo un vacío pálido, como piel estirada sobre nada. «¿Qué eres?», logró decir Daniel, aunque cada palabra le quemaba la garganta. La cosa abrió sus largos dedos, demasiados dedos, y señaló detrás de él. «Ellos respiran». Daniel se volvió. Entre las tumbas, las sombras se alzaban. No como ausencia de luz, sino como sustancia viva, figuras humanoides, algunas delgadas como alambres, otras hinchadas como ahogados. «Tú nos llamaste», susurró una voz a su izquierda. «Las cartas son sangre», otra, a su derecha. «La sangre es puerta», terminó la cosa sin rostro, ahora justo detrás de él, su aliento helado en su nuca. Daniel quiso correr, pero sus pies se hundieron en el suelo, como si la tierra se hubiera vuelto fango vivo. Las sombras se acercaron, sus bocas, si es que eran bocas, abriéndose en gritos silenciosos. Entonces, la marca en su pecho estalló en dolor. Un chorro de sangre oscura brotó de ella, golpeando el montículo de tierra. Y algo respondió desde abajo. Lo que esperaba bajo tierra. La tierra se abrió. De las profundidades emergió una mano, pero no humana, negra como brea, con garras de cristal y un ojo incrustado en la palma. «El elegido ha venido», rugió la cosa sin rostro, ahora postrada, adorando. Las sombras cayeron de rodillas, repitiendo: «El elegido, el elegido». Daniel gritó cuando la mano lo agarró del tobillo, arrastrándolo hacia el hoyo. «No». Pero entonces... silencio. Estaba de pie otra vez, en medio del cementerio. Solo. No había hoyo. No había sombras. Solo la luna, ahora teñida de rojo, y una última voz en su oído. Pronto. En su bolsillo, algo pesaba. Otro sobre. Esta vez, escrito con su propia letra. El ritual de los sin rostro. La sangre llama a la sangre. El sobre temblaba entre las manos de Daniel. No lo había abierto. No necesitaba abrirlo. Podía sentir lo que había dentro. Un latido. Como si el papel contuviera un corazón seco. Con uñas que ya no parecían del todo humanas, demasiado afiladas, demasiado negras en las puntas, rasgó el sobre.
un pergamino cayó al suelo, desplegándose como una serpiente. No eran palabras. Era un dibujo. Una figura encapuchada sosteniendo un cuchillo sobre un hombre atado. Alrededor, otras figuras, todas sin rostro, alzando las manos hacia un ojo gigante en el cielo. Y en el margen inferior, escrito en lo que Daniel sabía era su propia sangre: ven cuando la luna se vuelva negra. El pueblo que no debería existir. La carretera a Black Hollow había cambiado. Los árboles ahora formaban un túnel macabro, sus ramas entrelazadas como costillas. El aire olía a carne quemada y azufre, y el coche de Daniel, que no recordaba haber encendido, avanzaba solo, los faros iluminando letreros oxidados que no estaban antes. Bienvenidos a Black Hollow. Población, 0. No pise las sombras. Ellos tienen hambre. Cuando el coche se detuvo, no fue en el cementerio. Frente a él se alzaba Black Hollow, el pueblo perdido. Casas de madera podrida, ventanas rotas como ojos ciegos. Y en la calle principal, figuras de pie. Siluetas humanas, inmóviles, todas mirándolo. Los sin rostro. Daniel salió del coche, las piernas temblorosas. ¿Quiénes son ustedes?, gritó, su voz haciendo eco en el pueblo muerto. Nadie respondió. Pero entonces, la más cercana giró la cabeza. Bajo la capucha, no había nada. Solo un vacío oscuro, como si alguien hubiera arrancado su rostro. El elegido llega justo a tiempo, susurró. Las otras figuras repitieron la frase, sus voces mezclándose en un zumbido demasiado familiar. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Daniel retrocedió, pero a algo lo agarró por detrás. Una mano demasiado larga, con dedos que se enrollaron alrededor de su cuello como serpientes. El ritual debe completarse, dijo una voz que goteaba maldad pura. La cripta de los susurros. Lo arrastraron. Las casas de Black Hollow se desdibujaron, el pueblo derritiéndose como cera, revelando lo que siempre había estado debajo. Un templo. Paredes de huesos humanos compactados. Techos arqueados cubiertos de símbolos que sangraban. Y en el centro, un pozo circular, de cuyo fondo subía un olor a podredumbre milenaria. Te presentamos al devorador de rostros, dijeron los sin rostro al unísono, arrodillándose alrededor del pozo. Daniel forcejeó, pero las manos, ¿eran manos? Que lo sostenían eran de piedra viva. Entonces, el pozo respiró. Una bocanada de aire caliente, putrefacto, golpeó su cara. Y en las profundidades, algo se movió. El verdadero propósito del elegido. Cada siglo, el devorador exige un rostro nuevo, cantó un sin rostro, acercándose con un cuchillo de obsidiana. Pero tú eres especial, agregó otro, tocando la marca en el pecho de Daniel. El dolor fue inhumano. Como si el símbolo quisiera abrirse paso hacia afuera. Llevas su marca. Eres su puerta. El cuchillo se alzó. Daniel gritó, pero su voz se ahogó cuando el pozo rugió. Las paredes del templo sangraron. Los sin rostro cayeron, convulsionando, sus capuchas volándose para revelar los rostros de todas sus víctimas anteriores, fusionados en una masa de piel y ojos que gritaban. Y entonces, el devorador emergió. El monstruo bajo Black Hollow. Era una boca. Nada más. Una boca gigantesca, abriéndose desde el pozo, llena de dientes que eran dedos y una lengua que era una columna vertebral. Al fin, rugió, su voz haciendo temblar los huesos de las paredes. Los sin rostro se arrojaron al pozo, alimentándolo, sus cuerpos desintegrándose en la oscuridad. El cuchillo de obsidiana cayó al suelo frente a Daniel. Y una voz, su voz, pero no su voz, le susurró dentro del cráneo. Córtales el rostro, o este será tu destino. La decisión. El primer sin rostro se acercó, sus manos huesudas extendidas en adoración. Danos tu rostro, elegido. Danos tú. El cuchillo cortó el aire antes de que terminara. La capucha cayó, y por un segundo, Daniel vio su propia cara bajo ella, pálida y muerta. Entonces el templo estalló en caos. El devorador gritó, el pozo colapsando sobre sí mismo. Las paredes de huesos se quebraron, revelando el cementerio de Black Hollow una vez más.
Daniel corrió, pero la risa del devorador lo seguía. Corre, pequeño elegido. Pero ya estás marcado. Ya eres mío. Cuando llegó al coche, el espejo retrovisor mostró algo imposible. Su reflejo sonriendo, con demasiados dientes. La puerta entre los muertos. El reflejo que ya no obedece. La luz del baño parpadeaba, enferma, eléctrica. Daniel se observaba en el espejo mientras las gotas de agua helada corrían por su torso. La marca del devorador se había extendido, una telaraña de venas negras que ahora le cubría el pecho y subía por su cuello como dedos hambrientos. Pero lo peor no era el dolor. Era su reflejo. Porque ya no lo imitaba. «Tienes miedo», dijo el otro Daniel desde el espejo, con una sonrisa que mostraba demasiadas piezas dentales. «Cállate», gruñó el verdadero Daniel, apretando el cuchillo de obsidiana que siempre llevaba consigo ahora. El reflejo rió, y por un instante, su rostro se derritió, revelando algo escamoso y pálido debajo. «Ellos ya están aquí. ¿No los oyes?» Y entonces, Daniel lo escuchó. Un golpe en la puerta. 3 veces. Los visitantes nocturnos. El apartamento estaba helado. La madera del piso crujía bajo sus pies aunque él no se moviera. «¿Quién está ahí?», gritó, con el cuchillo en alto. Silencio. Luego, rasguños. Como uñas largas arrastrándose por la madera. Desde adentro del armario. Daniel contuvo la respiración. Sabían lo que venía. La puerta del armario se abrió sola, revelando el vacío absoluto. No ropa. No estantes. Solo oscuridad que respiraba. Y de ella, una mano esquelética emergió, seguida de un rostro familiar. «Hijo». Era su madre. Muerta hacía 10 años. El umbral se abre. La aparición avanzó, su vestido de entierro empapado en un líquido negro. «¿Por qué no me visitas, Daniel?». Su voz era un susurro de gusanos moviéndose en tierra. Daniel retrocedió, pero el suelo cedió bajo sus pies. Miró hacia abajo. Las tablas del piso se habían convertido en tierra de tumba, llena de huesos pequeños. «No eres real», jadeó. «Eres solo otra mentira del devorador». La sonrisa de su madre se extendió más allá de lo humano, rasgando las mejillas. «¿Y tú sí lo eres?». De repente, todas las paredes del apartamento sangraron. Las fotos en los marcos se retorcieron, mostrando a Daniel en cada una, pero con los ojos arrancados. Y entonces, el verdadero horror comenzó. Los que cruzaron la puerta. El aire se espesó con el olor a carne podrida y flores marchitas. Las sombras en las esquinas se alzaron, tomando forma. Un niño con la garganta abierta de oreja a oreja, sosteniendo su propia cabeza. Una mujer anciana cuyos dedos se alargaban como raíces, arrastrándose hacia Daniel. Su propio abuelo, con el uniforme de entierro, la boca cosida con hilo negro. «Nos dejaste solos», gimió el niño. «Ahora te llevaremos con nosotros», rugió el abuelo, las costuras de su boca rompiéndose para revelar un abismo de dientes. Daniel levantó el cuchillo, pero a algo lo agarró por la marca en el pecho. Era su propio reflejo, saliendo del espejo, su cuerpo hecho de sombra y odio. «La puerta ya está abierta», susurró el otro Daniel. «Y él viene por ti». El devorador camina. El edificio entero retumbó. Los fantasmas gritaron, no en ira, sino en terror puro. Las ventanas estallaron, y la luna afuera se volvió negra, como un ojo cerrado. Desde el pasillo, algo respiraba. Daniel lo sintió antes de verlo, una presión en el cráneo, como si su cerebro quisiera escapar de su cabeza. Entonces, la pared del frente se derrumbó. Y allí estaba. El devorador. Pero ya no era solo una boca. Ahora tenía forma humana, aunque nada en ella era correcto. Piernas que se quebraban y reformaban como insecto. Una espalda arqueada, de la que brotaban manos retorciéndose. Y su rostro. Era el rostro de Daniel. La elección final. «Tú me diste forma», dijo el devorador, con la voz de Daniel pero multiplicada por 1000. «Tus miedos. Tus secretos. Tu cara». Los fantasmas retrocedieron, disolviéndose en la nada. Solo el reflejo de Daniel permaneció, arrodillándose ante el monstruo.
Mátalo, le ordenó el devorador al reflejo. Y toma su lugar. El otro Daniel se alzó, el cuchillo de obsidiana ahora en sus manos. Pero entonces, el verdadero Daniel sonrió. No dijo, clavándose el cuchillo en la marca de su propio pecho. La sangre que brotó no era roja. Era negra como el pozo de Black Hollow. El devorador gritó, su cuerpo desintegrándose como polvo de hueso. No, tú eres mío. Pero ya era tarde. El precio de cerrar la puerta. Daniel despertó en el cementerio de Black Hollow, el cuchillo clavado en su pecho. Pero no había sangre. Solo la marca, ahora cicatrizada, como un ojo cerrado. A su alrededor, las lápidas habían vuelto a la normalidad, con nombres legibles y fechas de muerte. Excepto una. La suya. Daniel Mercer. 1985. El viento susurró entre las tumbas, llevando una última advertencia. Esto no ha terminado. Y en el horizonte, la luna volvió a brillar roja. El precio de la curiosidad. El ciclo infinito comienza. La sangre seca en el pecho de Daniel formaba una costra negruzca. El símbolo del ojo invertido ya no palpitaba, pero al tacto latía, como algo vivo y adormecido bajo su piel. El viento helado de Black Hollow silbaba entre las lápidas, arrastrando consigo un susurro que Daniel ya reconocía demasiado bien. Vuelve al pozo. El diente humano en su bolsillo ardía. Lo sacó observando cómo el símbolo grabado destellaba con un brillo enfermizo. Era idéntico al de su cicatriz. Primer presagio. El suelo frente a su tumba, sí, su tumba, comenzó a humear. La tierra removida se hundió formando un cráter perfecto del que emergió una mano. Pero no esquelética, fresca, con uñas limpias y piel rosada. Era su mano. La misma que tenía frente a sus ojos, pero enterrada. ¡Qué demonios! La voz le quebró al ver su propio cadáver arrastrarse del hoyo. El otro Daniel alzó el rostro. Tenía los ojos completamente negros y la boca cosida con hilo de sombra. Tú me enterraste, acusó sin mover los labios. Pero no puedes matar lo que ya está muerto. El ciclo comprendido. 1. El ritual del devorador necesitaba un recipiente vivo para manifestarse. 2. Daniel lo había engañado clavándose el cuchillo, pero... 3. Nadie escapa de Black Hollow. El cadáver se abalanzó. Daniel esquivó, pero al pisar una lápida, el suelo cedió. Cayó en un túnel de raíces retorcidas que lo arrastraron hacia las profundidades. Bienvenido a casa. El aire se espesó con el olor a sangre vieja y pólvora. Las raíces lo depositaron en una cámara circular donde 7 versiones de él mismo giraban alrededor de un pozo. No, jadeó. Todos llevaban ropas de distintas épocas. Uno con traje del siglo XIX, la marca cubriéndole medio rostro. Otro con uniforme de soldado de la Segunda Guerra Mundial, los ojos arrancados. Un tercero, idéntico al actual Daniel, sosteniendo el cuchillo de obsidiana. Eres el octavo, dijeron al unísono. El elegido que siempre cae. La revelación final, Black Hollow no era un lugar. Era una entidad viva. El cementerio era su boca. Y los Danieles. Sus dientes. El pozo en el centro comenzó a sangrar. Del líquido espeso emergió el devorador en su forma verdadera. Una criatura de rostros cambiantes, todos los que había consumido, todos girando sobre una masa informe de tentáculos y bocas secundarias. Mírate, historiador, rugió con las voces de todos sus antepasados. El agua negra del pozo se volvió espejo. Daniel vio la verdad. Su piel se agrietaba, revelando el negro ébano de las sombras. Su boca se dividía en 2 sonrisas paralelas. Sus ojos eran ahora el símbolo del ojo invertido. Siempre supiste que eras diferente, susurró el devorador mientras los otros Danieles lo rodeaban. Por eso te llamamos. Porque eras uno de los nuestros desde el principio. El sacrificio eterno. 1. Cada siglo, un nuevo Daniel llegaba al pueblo. 2. Cada uno creía ser el primero. 3. Todos terminaban descubriendo la horrible verdad. Eran la misma persona. Atrapados en un ciclo de muerte y renacimiento. El eterno guardián del devorador.
El primer Daniel, el de 1723, se acercó, poniéndole en las manos un cuchillo de obsidiana recién tallado. Ahora recuerda, dijo. Y Daniel recordó. Los siglos. Quemando brujas en Salem. Enterrando cuerpos en la guerra civil. Atrayendo curiosos al cementerio con cartas anónimas. Los rituales. Abriendo puertas dimensionales. Alimentando al devorador con almas. Preparando el camino para el próximo Daniel. El desenlace inevitable. Los otros 7 lo empujaron al pozo. La oscuridad lo envolvió. Y cuando Daniel gritó, cientos de bocas gritaron con él. Un hombre con cicatrices en el pecho llega a Black Hollow. En su bolsillo, una carta sin remitente. Busca el lugar donde los muertos no descansan. El viento susurra entre las tumbas. Y el ciclo comienza de nuevo. Fin. Felicidades, valientes buscadores de misterios. Se quedaron hasta el final, enfrentando cada sombra, cada susurro y cada verdad oculta que Black Hollow tenía para revelar. El susurro de las sombras en el cementerio olvidado no fue solo una historia. Fue un viaje a lo más profundo del terror. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció? ¿Los hizo sentir esa inquietud que recorre la espalda? ¿Esa sensación de que algo los observaba desde la oscuridad mientras escuchaban? Déjennoslo saber en los comentarios. Y no se pierdan la próxima historia, porque les prometemos que será igual de escalofriante, igual de misteriosa y, como siempre, les hará cuestionar cada ruido en la noche. Si les gustó, no olviden darle a me gusta, pulgar arriba, compartir con otros valientes y suscribirse si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún misterio, ninguna leyenda y ningún secreto que deba ser revelado. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Porque el mundo está lleno de historias que esperan ser contadas. Y nosotros estamos aquí para desenterrarlas.